Grabando. Ya vieron lo que es farmacología, sobre todo los servicios clínicos. Esto lo tenemos que ir como relacionando cuando atendemos a pacientes. Hay medicamentos que son de manejo, que son preventivos, otros que son propiamente del tratamiento. Entonces, en el fondo, es importante diferenciar cuál va a ser el objetivo terapéutico, ¿ya? Porque no todos los medicamentos están enfocados como netamente al tratamiento, sino, por ejemplo, tenemos manejo neuroprotector en los pacientes que son neurológicos, y eso se refiere como un tratamiento que es preventivo, y tenemos que está la tormastatina, ¿cierto? Aspirina, generalmente como manejamos los diseños en pacientes que son neurológicos. Entonces, por eso es súper importante conocer el enfoque. Ya de repente uno, cuando estamos en práctica clínica, le preguntamos, ya, ¿por qué tiene el Clexane? ¿Es por el tratamiento? ¿Es preventivo? ¿O porque está con antibióticos con Tazonan de manera empírica? ¿A qué se refiere? Entonces, eso es súper importante ir definiendo cómo ustedes vayan teniendo la claridad. Ya, aparte de la relación que tienen que tener con los medicamentos. Ya, el tema del medicamento es todo un tema como de políticas públicas. Ya es un tema como que súper transversal. Por eso la idea de esto es que lo consideren, y que no es un tema que es netamente que estamos en el servicio de medicina y le llegó el paracetamol al paciente y listo. Esto se enmarca más macro, ¿ya? Y tiende a ser diferente en cada servicio, en cada hospital, en cada consultorio, lo que uno le puede ofrecer al paciente. Por eso nosotros consideramos que es un desafío a nivel de los sistemas de salud, porque en el fondo, si nosotros otorgamos un tratamiento farmacológico que sea en el tiempo, que sea efectivo, ¿cierto? La vida del paciente y la calidad de vida que va a tener, obviamente va a ir en beneficio de él, ya, de su propia salud. Entonces, si eso no se logra como articular en la red, eso trae consecuencias que pueden ser un deterioro de la salud, la muerte. Entonces, por eso es súper importante entender de que esto es una política pública, ya. Por eso funcionamos con el Formulario Nacional de Medicamentos. Hay hartos estudios que hablan de la ruta de los medicamentos, que le ofrecemos al paciente, porque tenemos medicamentos que son a nivel de uso nacional y hay medicamentos que se exportan. Generalmente, no sé si ubica la ley de Ricardo Soto, que son para medicamentos que son de alto riesgo, que son de alto costo. Generalmente todos esos medicamentos se exportan a Alemania, a India, entonces tienen un alto costo, y esa es una política pública en el fondo para otorgar un tratamiento que sea oportuno al paciente y que tienen un alto costo, porque no es, por ejemplo, un tratamiento que sea el rituximab, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Crohn. Nos sale 100.000 pesos, o sea, una dosis cuesta 1 millón, y eso se tiene que administrar cada 6 meses. Si el paciente no va teniendo buena respuesta, se tiene que ir a adelantar cada 4 o 2 semanas. Entonces, en el fondo, igual genera un costo que a la larga en la vida es imposible, ¿cierto?, de estar gastando 1 millón, 3 millones de pesos en un medicamento. Entonces, en el fondo, por eso se han ido articulando, y en el fondo, igual que vaya a la vanguardia, ¿cierto?, de la farmacología, con la evidencia, con las nuevas tecnologías que hay, que en el fondo le podemos ofrecer a nuestro paciente una mejor calidad de vida y un tratamiento que sea más oportuno. ¿Ya? Ustedes consideran acá los medicamentos, ustedes van a ver que en CEFAM existe como otra gama de medicamentos diferente a los del hospital. El hospital en el San Juan, de repente, ¿qué pasa cuando no hay medicamentos? Que hay falta de stock. ¿Qué es esto? No hay. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los jabones, con los frutos de Burkholderia. No sé si han escuchado algo, que hubo como una alerta sanitaria por el jabón de clorexidina que estaba infectado y que estaba generando como un brote de Burkholderia. Ya, eso igual en el fondo habla como de los errores que pueden ocurrir, ¿cierto? Cuando no, por eso está el Instituto de Salud Pública en el fondo, porque esto se tiene que ir igual controlando. O sea, todas estas opciones de medicamentos, pero se tiene que ir controlando la eficacia, la seguridad que tiene, ¿cierto?, para los pacientes. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que lo entendamos, que esto va más arriba del hospital donde estemos. Si estamos en El Salvador, si estamos en la clínica alemana, estamos en la Católica, en la Chile, o sea, esto se enmarca dentro de algo mucho más grande. Entonces, por esa razón es súper importante entender, y de repente uno, como cuando está en el campo clínico, estas alertas de medicamentos de alto riesgo, alertas, por ejemplo, de nuevos stock de otro tipo de antibióticos, a uno no lo llegan porque uno no está inmerso en el sistema como de trabajando, pero sí en el fondo tiene que existir esa comunicación. Acá en tema de medicamentos no solo nos comunicamos como netamente de enfermería,
Acá participan muchos actores, ya químicos farmacéuticos, servicios de farmacia, abastecimiento, gerencia de los hospitales, de las clínicas, porque en el fondo tiene que ver cómo vamos adquiriendo los medicamentos y cómo vamos haciendo el recambio. ¿Ya? Por ejemplo, si no hay un medicamento que se necesita un paciente, por ejemplo, inmunoglobulina, y está agotado en el hospital, entonces de repente se piden préstamos a otros hospitales o clínicas y después se... Entonces, todo un tema que en el fondo no podemos dejar de dar un tratamiento al paciente porque no hay. Siempre se buscan como opciones, pero para eso tenemos que salir un poco del servicio y comunicarnos con otros servicios que es como farmacia, que de repente eso como en campo clínico se ve como muy lejano, como que uno está metido como en medicina, cirugía y no ve como la relación e implicancia que tiene este tema que es tan importante, porque con el tema de medicamentos hay tantas personas que por eso igual hace que pasen muchos incidentes, que de repente escuchamos que hay errores de medicación o medicamentos que son láser. Entonces hay un montón de cosas que es importante que vayan conociendo, ¿ya? Con respecto al acceso al medicamento, obviamente va a depender de la estructura del sistema de salud. Ya, esto yo les cuento porque acá tenemos FONASA, ISAPRE y tenemos las Fuerzas Armadas que tienen otro sistema. Entonces, en el fondo, eso difiere mucho, ¿cierto? En el fondo del acceso. Generalmente, para alguien que se atiende, ¿cierto? Que se atienda en el hospital, va a consultar en el consultorio y esa es la puerta de entrada como al sistema. En cambio, en ISAPRE va a ser diferente porque él elige su prestador, ¿cierto? En el fondo, ahí es como la persona se encarga como de desembolsar el dinero. Y la cobertura financiera y la institucionalidad, que es súper importante definir cuáles son los ejes programáticos a nivel ministerial, ¿cierto? Que tenemos cuáles son las enfermedades más recurrentes, ¿cierto? Cómo van a ser los criterios como para en el fondo estar notificando cuáles son los medicamentos que no pueden faltar en el sector nacional o formulario nacional de medicamentos. Tenemos una estructura del mercado farmacéutico que es cierto que tenemos miles de opciones de medicamentos, paracetamol que es genérico, el que viene del laboratorio Gagó, Pfizer. Entonces en el fondo tenemos una industria farmacéutica como bien grande y eso no tiene que ser como un tema de que genere como una discriminación, ¿cierto? En el acceso a yo como persona poder tener mi tratamiento que sea oportuno y eficaz. Ya la distribución territorial de centros de salud y farmacia. En el 2015 se había hecho como un estudio y había 29 comunas en el país que no tenían farmacia. Entonces ese es un tema como grave, ya, porque alejándonos un poco como del hospital, que no hay en la farmacia es algo grave, ya, porque en el fondo nos estamos dando como esa persona que se enferma va a tener acceso como un tratamiento. O sea, la única puerta de entrada va a ser ir a un CEFAL o ir a un COSAM, ¿cierto?, a poder acceder a esto. Entonces eso es súper importante que nosotros vayamos, que conozcamos como todas las dimensiones que abarcan. Hasta el momento, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Con respecto a la regulación de los medicamentos en Chile, esto tiene que ser regulado. O sea, esto no puede ser que saque un medicamento y como que lo regula independiente. Esta regulación es tanto a nivel de farmacias, como de la farmacia que está establecida en mi casa, como a nivel hospitalario existe. Todas estas instancias que se encargan como de regular los medicamentos, ¿ya? Acá tenemos cierto el MinSal que lo lidera, que es lo macro, que es lo más grande, que en el fondo ellos se van a encargar de regular a través de la Subsecretaría de Salud Pública, de ejercer un rol regulador y rector de toda esta red. En el fondo, ¿qué tenemos que otorgar? ¿Qué creen ustedes que es importante asegurarle al paciente a la hora de recibir un medicamento? ¿Qué creen que será importante? La efectividad, el precio, la seguridad. Exactamente, ahí se enmarca seguridad y calidad, ¿cierto? En el fondo tenemos que asegurar eso, porque cómo no va a estar regulado este mercado, entonces van a estar como, de repente que vendiendo como paracetamol, como base artesanal, no. El tema es de que tiene que haber una regulación a nivel macro, que lo vamos a tener a través del MinSal, específicamente la Subsecretaría de Salud Pública, porque es una política pública, el Instituto de Salud Pública que hace un control sanitario de productos farmacéuticos y vela por el cumplimiento de las normativas. Ellos dan la aprobación. Por ejemplo, el servicio de farmacia
del Hospital San Juan de Dios, que tiene todas las condiciones para la preparación de medicamentos, porque recordemos que a nivel hospitalario preparan medicamentos, igual preparan nutriciones parenterales, entonces igual en el fondo tiene que tener las condiciones sanitarias y de conservación de medicamentos, recordemos las vacunas, medicamentos que son refrigerados, las insulinas. Entonces todo el almacenamiento lo regula el Instituto de Salud Pública, que juega pero un rol fundamental, ¿cierto?, en el control sanitario. Y dentro del Instituto de Salud Pública está la Asociación Nacional de Medicamentos, que yo no sé si lo habían escuchado antes, que se encarga del control de productos farmacéuticos y cosméticos. En el fondo hace como otra regulación con respecto a la seguridad y a la calidad y a conservación de estos medicamentos. ¿Ya? Entonces en el fondo tenemos tres actores que uno no los logra visualizar, pero que son súper importantes en la regulación de esto. Entonces de repente en los hospitales salen las alertas sanitarias porque lo que les mencionaba de la clorexidina, después sale la alerta sanitaria de que hay un medicamento, que por ejemplo con pastillas anticonceptivas que buscaban siendo picaría como un error, no sé si escucharon. Ya, en el fondo todo eso se encarga como de regular, tiene que existir esa regulación. ¿Ya? Acá tenemos como, en el fondo, como modo general, como un mapa del proceso de comercialización de medicamentos. ¿Ya? Esto yo lo quise como mencionar para que entendieran, ¿cierto?, que tenemos los laboratorios, los distribuidores de medicamentos, las farmacias y los privados. ¿Ya? Que eso es súper importante entender que, que la producción de fármacos, tenemos, ¿cierto?, un ítem que es farmacia y otro ítem que tiene que ver que los hospitales, ya que son tipo 4, generalmente tienen farmacias y que ellos se encargan como de fraccionar medicamentos, de la producción de medicamentos. Por ejemplo, la nutrición parenteral la conocen. Ya, eso se encarga, por ejemplo, eso no lo van a encontrar como en farmacia X, sino eso se produce bajo, ¿cierto?, unas técnicas máximas de seguridad a nivel hospitalario. Y eso es visto por el químico farmacéutico. Acá tenemos el proceso de decisiones a nivel nacional con respecto a los medicamentos, que se quiere incorporar un medicamento, que ahora tenemos, ¿cierto?, el GES, Ley de Cartesoto y planes y programas. En el GES, ¿cierto?, uno le otorga una canasta, ¿cierto?, de prestaciones al paciente que le otorga un tratamiento. En el fondo eso es una ley que se tiene que cumplir. Ya, pero igual hay casos, obviamente, en que por falta de stock, de recursos, no se hace. Y tenemos la ley de Cartesoto, que en el fondo hay ciertas patologías, ¿cierto?, que tienen una protección que es financiera y de tratamiento, que eso es como algo que no lleva tanto tiempo, pero que en el fondo, ¿cierto?, mejoraba la calidad de vida a muchas personas. Tenemos la enfermedad de Crohn, tenemos la esclerosis múltiple, enfermedades reumatológicas que en el fondo requieren la administración de anticuerpos monoclonales o medicamentos de alto costo, y le da al paciente, por ejemplo, si lo requiere, el médico le hace una solicitud que requiere obviamente evaluación por médico, con examen, en el fondo que asegure que ese medicamento va a ser efectivo con el paciente, y se le otorga esta prestación de tratamiento y se le va a otorgar, ¿cierto?, donde a él le corresponde, no sé, en el hospital Barros, entonces es un derecho que tiene que acceder a este tratamiento. Bueno, los planes y programas ministeriales que son del MinSal, por ejemplo, el programa de VIH, tuberculosis, en el fondo eso se le tiene que entregar al paciente por ley. ¿Ya? Y el Formulario Nacional de Medicamentos, que en el fondo es este ente que nos va a regular, ¿cierto?, el acceso a los medicamentos. ¿Ya? Las consideraciones farmacéuticas de importancia para el manejo de los fármacos en los servicios clínicos. Ya, este es un tema súper importante porque nos lleva a esto. Tenemos el Formulario Nacional de Medicamentos. ¿Alguien lo había escuchado? ¿No? Ya. El formulario, bueno, este es un formulario que igual es una política de salud pública que en el fondo establece como criterio del stock de fármacos a nivel nacional que tiene que existir como en los hospitales y en los consultorios. De esta manera tiene que cumplir ciertos criterios y que son como básicos, esto se tiene que ir actualizando y se tiene que ir demostrando la evidencia y la eficacia que va teniendo. Ya tenemos productos definidos que son como indispensables, como del stock crítico que sí o sí tiene que haber en los hospitales, productos que demuestren una mejor efectividad versus costos, productos con seguridad y eficacia demostrada, que eso es súper importante. Ya estamos hablando que ahora ha variado como harto el tipo de enfoque.
Ahora vemos harto que incluso hay enfermeras de seguridad y de calidad, es como un tema como súper importante como a nivel hospitalario y de atención primaria. Y tenemos que tener productos que cumplan los principios de la medicina basada en la evidencia. O sea, se tiene que asegurar en el fondo con el aspecto crítico que tiene que haber, que tienen que ser seguros para el paciente. Acá dentro de las consideraciones de actualización del formulario nacional, esto es dinámico, ¿ya? O sea, esto no puede ser que se mantenga hace 10 años, 20 años atrás los mismos medicamentos que ahora, porque las patologías han cambiado, la medicina ha ido en avance, entonces en el fondo esto va variando. Y cierto, esto existe como un equipo a nivel ministerial que en el fondo ve la actualización de esto, trabaja como un equipo multidisciplinario en base a qué, a revisiones sistemáticas de evidencia en relación a los informes de farmacovigilancia que hay. Recordemos que en todos los hospitales existen notificaciones. Si un paciente, por ejemplo, hace un efecto, le paso tazonal y hace un efecto adverso, eso se tiene que notificar a farmacia y eso farmacia se notifica a nivel ministerial para que en el fondo exista una notificación de efectos adversos. ¿Ya? Por eso es súper importante en el fondo, por eso es tan de riesgo el tema de la administración, y uno cuando va a práctica está como detrás de ustedes, como viendo cómo lo preparan, cómo lo diluyen, porque en el fondo de la nada, ¿cierto? Tenemos que estar como atentos a los efectos adversos, a la preparación, a las consideraciones farmacológicas. ¿Ya? Así que esto es súper importante que lo vayan integrando para que sepan que en el fondo ese stock es el stock crítico que tiene que ver como a nivel hospitalario, ¿ya? O sea que es indispensable que existan en los servicios. Después nos vamos acá de repente el stock crítico a nivel como nacional, pero cada servicio cuenta con un stock crítico. Por ejemplo, en la UCI, en el intermedio, ellos tienen un stock crítico de medicamentos que es definido a través de las políticas que son hospitalarias. Ya, acá tenemos el Comité de Farmacia Terapéutica, que esto yo siento que capaz que no les suena como lejano, como que no es tan pero en el fondo tiene mucha relación, porque acá este es un equipo multidisciplinario, médicos de UCI, el director del hospital, farmacia. Entonces en el fondo ellos tienen que este Comité de Farmacia Terapéutica a nivel nacional no existe como una regulación propiamente tal. En general, cada hospital de repente se basa en las políticas o se basa en las recomendaciones de otros hospitales. Por ejemplo, en el caso del hospital, por ejemplo, de la Católica, yo sé que se maneja bajo las recomendaciones de un centro farmacológico español. Yo he preguntado si existe como algo a nivel nacional, que en el fondo como que en general siempre van a ser como los mismos problemas, pero en el fondo como están todos más alineados a nivel de la red, y ahí no existe, ¿ya? Pero en el fondo son los responsables de definir el arsenal farmacológico del servicio de salud y de cada hospital. Entonces en cada hospital van a definir, ¿cierto?, cuáles son los medicamentos, ¿cierto?, cuál es el stock que hay. Si yo quiero incorporar un medicamento, lo definen ellos. Ellos son los encargados de confeccionar y mantener actualizado el arsenal farmacológico del establecimiento, considerando su complejidad. ¿A qué se refiere esto? O sea, no podemos, por ejemplo, en un consultorio o CEFAM, no sé, estar pasando noradrenalina. No se puede, porque en el fondo tengo que monitorizar al paciente, tiene que tener ciertos cuidados, tiene que tener un acceso venoso. Entonces, en el fondo nos va embarcando a lo que yo puedo hacer o no en el servicio con que estoy trabajando. Entonces, por eso es súper importante conocer cuáles son las consideraciones, cuáles son los cuidados, y eso es lo que se encargan como de definir. No puedo estar pasando, por ejemplo, una quimioterapia en un servicio médico quirúrgico que no tiene para eliminar desechos citostáticos. No se puede. Ya es algo que eso va a acreditación y en el fondo estaría como poniendo en riesgo la salud de los demás. Entonces, por eso es súper importante que la definición se va adecuando a cada servicio y a cada hospital, qué es lo que puedo ofrecer. Y qué más importante, que debe existir en cada hospital de alta y mediana complejidad y también en los centros de referencia de salud. Ya, entonces tiene que existir este comité a nivel, en el Hospital San Juan, en el Barro Luco, en todos existe este comité que está integrado por médicos y está integrado por enfermeras. Acá tenemos
que esto está regulado. ¿Ya? Esto no es como algo como arbitrario que se haga, que a alguien se le ocurrió y que lo va a hacer, sino que es algo que tiene que estar totalmente integrado, ¿cierto? Es algo que se rige por una norma ministerial, cómo tiene que estar conformado, el tipo de reuniones que tienen que hacer, porque es un tema que todos los días van saliendo más medicamentos y eso sí es viable o no incorporarlo en la institución. Entonces es súper importante en el fondo que se vaya generando como ese análisis, ya que se vaya generando ese cuestionamiento, si va a ser efectivo o no. Entonces por eso es súper importante, aparte que esto va en la acreditación. ¿Han escuchado la acreditación? Ya, la acreditación evalúa todo el hospital. Si no cumple en el fondo, no puedo ofrecer ciertas prestaciones que en el fondo eso va a afectar el funcionamiento. Entonces es súper importante y eso queda notificado. Son reuniones que se van haciendo mensualmente, quincenalmente. Químicos, farmacéuticos participan, enfermeras, representantes como de cada servicio y en el fondo para ir evaluando los medicamentos. Y entre sus objetivos va a ser proponer y evaluar políticas y procedimientos en relación a los procesos de selección, adquisición, almacenaje y prescripción, preparación y dispensación, administración y monitorización de los medicamentos. Ya que todo esto en el fondo, acuérdense que puede generar como intereses, ¿cierto?, económicos, que en el fondo se tiene que hacer, evitar, ¿cierto?, que se genere como un interés económico de algún laboratorio. Entonces por esa razón tiene que existir como un tema que igual juega como el comité de ética con riesgo-beneficio que puede tener la administración de los medicamentos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Profe? ¿Sí? Lo que pasa es que una vez estaba en la dermatóloga y llegó una, no sé cuál es el nombre de esta persona, creo que la persona que ofrece para ese medicamento. ¿Sí? No sé qué nombre tiene, pero ahí me surgió la duda, por ejemplo, con respecto al comité de farmacia terapéutica. ¿Cómo funciona esto como de que vaya una persona a ofrecer distintos tipos de medicamentos y, digamos, todos los médicos como que filtran esa información al comité? ¿Cómo funciona? Sí, es que resulta que funcionan, no me acuerdo específicamente el nombre, pero que van representantes de cada laboratorio que le llevan como muestras médicas, ¿cierto? De repente uno le regala muestras médicas, pero en el fondo esa es como la promoción que hacen de medicamentos, pero si lo quieren incorporar como al arsenal, eso se tiene como que subir, ¿cierto? Como a nivel hospitalario. Yo lo estoy hablando, lo tienen que subir como comité, ¿cierto? Para ver si lo incorporan como al listado de medicamentos, porque tienen que evaluar en el fondo como la eficacia. En general, ellos siempre te lo van a querer vender, que es súper bueno, que es lo mejor, que es lo último que hay. Pero en el fondo, claro, se lo presentan como al médico, pero eso se tiene que subir, ¿cierto?, al comité para incorporarlo. Ya de repente, como puede ser que centros médicos que están como más chicos, capaz que no está tan regulado que exista este comité de ética. Entonces ahí tiende a ser como más fácil que ellos los incluyan como a modo personal. Ya, me refiero a centros médicos que no sea como a nivel hospitalario o como más grande, sino que centros médicos más chicos. Ya, entonces tenemos que definir, a nivel hospitalario tienen que definir las necesidades para la compra de medicamentos, se regenera la compra de medicamentos, se define el mecanismo de compra, que acá tenemos, ¿cierto?, la Senabas, que en el fondo ella se encarga como de articular, ¿cierto?, esta red entre la compra que se genera entre el hospital y el consultorio, ¿cierto?, y los laboratorios, que en el fondo filtra cuál va a ser la oferta mejor, que sea más segura, más eficaz, y ahí se gestiona la dispensación de los medicamentos. Es súper importante la función que va teniendo como el Senabas de articular, ¿cierto?, la compra de medicamentos, que en el fondo ellos son los encargados. Ya, acá a nivel de este comité de farmacia terapéutica, está este esquema que en el fondo tenemos que ver que nos va a guiar, ¿cierto?, como las directrices de medicamentos que vamos a administrar en los servicios públicos, en los servicios clínicos. Ya, que en el fondo nos va un poco como rayar la cancha, ya, qué medicamentos son para tal, las consideraciones para pasar tales medicamentos en medicina, en cirugía, en oncología, en la UCI, ¿cierto? Y acá establecemos cómo se va a hacer esa evaluación en relación a la evaluación médico-paciente, la indicación médica, y ahí tenemos como el rol de enfermería, que es súper importante en esto porque somos un filtro gigante en todo lo que tiene que ver con la administración, cuidado de enfermería en relación a la administración de fármacos. Porque de repente típico que estamos en el servicio y me dicen, pásale, no sé, nitroglicerina.
partamos una VIC de nitroglicerina y en el fondo en el servicio, por ejemplo, no contamos con los monitores, con el personal para poder brindar cuidados, entonces en el fondo ahí nosotros jugamos un rol importante en decir al médico, oye, la podemos partir, pero el paciente se tiene que trasladar porque no están las condiciones de seguridad para la administración del fármaco y cuidados que le podemos brindar al paciente. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya han escuchado los medicamentos de alto riesgo? ¿No? Ya no. Pero yo creo que sí han escuchado como noticias que le administraron insulina en vez de heparina, le iniciaron una VIC, no sé, de morfina y era una VIC de dipirona, por darles un ejemplo. Todos esos errores de medicación tienen mucha relación con los medicamentos de alto riesgo, ¿ya? Esto igual no es algo que lleva tanto tiempo y va dentro de las políticas públicas, ¿cierto? Que tiene que ver con brindar seguridad y calidad en la atención que yo presto, ¿ya? De repente, sobre todo, yo soy como 100% hospitalaria, me gusta mucho lo que es la atención terciaria, así que yo les puedo comentar que de repente antes yo cuando partí trabajando, como que no estaban todos los medicamentos como definidos, la insulina, la heparina, como que estaban ahí más mezcladas, no había mucha diferencia, por ejemplo los hipoglicemiantes, igual, no había nada como definido y tampoco se brindaban como alertas, saben que es un medicamento de alto riesgo o el cloruro de potasio mezclado con los sueros, como que no existía esa visión de seguridad de brindarle al paciente. Y resulta que comienzan a pasar, comienza a haber esta hoja de notificación de incidentes y se comienzan a notificar muchos incidentes de error de medicación. Y tiene que ver mucho con el tema de cómo se distribuyen, cómo están confeccionadas las clínicas de enfermería, con el riesgo que yo tengo de cometer un incidente porque me equivoqué, me confundí, desconozco el fármaco, no está bien definido en la clínica cuáles son los de alto riesgo o no. Y a partir de ahí se comienzan a definir como políticas y en el fondo que sistemas como que en el fondo traten de evitar estos errores, porque un error, por ejemplo, por un medicamento de alto riesgo puede generar un daño en el paciente, incluso hasta la muerte. Ya un montón en el sentido. Típico que, como yo les decía, que le tocaba colocarle la heparina, y en vez de heparina le coloqué insulina rápida. ¿Qué pasa? El paciente fallece, claro, porque le estoy colocando 1 ml de insulina, obviamente va a ser una hipoglicemia severa, no me voy a dar cuenta, va a fallecer. Otra vez, una vez en la UCI, cambiaron de la... Esto tiene que ver mucho con la comunicación con farmacia, por eso yo les digo que de repente lo vemos como muy lejano, pero sin querer queriendo es como muy cercano al trabajo que vamos teniendo. Una vez en farmacia, digo cómo cambiaron el distribuidor de los sueros fisiológicos para esta respiración de secreciones. Y resulta de que como un mes los pacientes como todos con hipercalemia, descompensados, nadie sabía por qué. Y el cuento era que en vez de suero estaban como haciendo la irrigación y la ventilación de la sonda con cloruro de potasio. ¿Ya? Entonces eso es un efecto que es como grave, que le estemos pasando como potasio, permeabilizaba las vías con potasio, entonces los catéteres venoso central, entonces eso es algo súper grave y eso se dio cuenta como una enfermera. Una enfermera como que fue la única, imagínense todos los filtros que pasaron, técnicos, farmacia, abastecimiento, y nadie se dio cuenta. Es así como es fácil que puede pasar, por eso uno siempre los educa, ¿cierto? Cuando estamos como en práctica, a tener mucho ojo con las indicaciones, con las presentaciones, porque varían mucho, ¿ya? Así que y fue nuestra responsabilidad, ¿ya? Acá tenemos medicamentos de alto riesgo. Estas son una definición, ¿cierto?, que existe como de un plan de calidad y sistema nacional de salud que hay en España, pero igual acá en Chile es un tema, igual existe una guía que habla en relación a estos medicamentos de alto riesgo, que son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves, incluso mortales, cuando se produce un error en el curso de su utilización, lo que les decía. Por ejemplo, el paciente tiene indicación de heparina, 5.000 unidades, que es de manera como preventiva, y en vez de heparina le paso insulina. O, por ejemplo, me dejan indicado, siguiendo como con la heparina, el paciente está con una trombosis venosa profunda, me dicen parte una VIC de heparina, 25.000 unidades, 250, parte a, no sé, 7 cc hora, y en vez de eso yo tengo una confusión de conceptos, y yo pienso que una ampolla trae 25, una ampolla de heparina son 5.000 unidades por ml,
Y en total vienen 5 ml, o sea, son 25.000 unidades. Con una podría preparar mi infusión. Y una vez me pasó que una colega estaba y me estaba preparando con 5. O sea, se estaba duplicando la dosis que correspondía. Entonces, por esa razón, a nivel hospitalario definen estos medicamentos que son alto riesgo, que van variando. Puede ser la realidad del grupo diferente al de la clínica alemana, puede ser distinta la realidad, porque no está tan definido este tema como a nivel ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos de alto riesgo, la idea es de que tengan un logo que me dé como una alarma en el fondo, que cuando lo estoy administrando yo sepa que es un medicamento de alto riesgo. Hay servicios en que hacen doble chequeo. Yo voy, le coloco la heparina, por ejemplo, le coloco la insulina y tengo una colega que me revisa ya. Es la dosis, corresponde al paciente, ya brazalete, ya. Hay otras partes en que yo las voy marcando con un punto rojo, por ejemplo, que tienen como un sticker los medicamentos que son de alto riesgo. Entonces todos tienen como diferentes políticas. No es de que exista como algo transversal, que sería la idea, ¿cierto? Como que ustedes fueran, no sé, a todos los hospitales, en todos los hospitales fuera igual, porque en el fondo sería más, todos tendríamos como un mismo lenguaje. Está el lenguaje de medicamentos de alto riesgo, pero la forma en que yo los identifico va a ser la diferente en cada servicio clínico. Por ejemplo, de repente con el cloruro de potasio, que son electrolitos, hay servicios en que te pide que uno máximo puede pedir 3 por paciente. Si quiero pedir más, tengo que hacer otro requerimiento, porque en el fondo para tener como un fin. Ya de repente yo me puedo equivocar y puedo colocar 10. No, entonces, pero no está tan regulado el mecanismo en cómo yo identifico un medicamento de alto riesgo. De repente en bodega o en los servicios está definido ya heparina, alto riesgo. Ya, pero no es algo, como les digo, que sea tan transversal a toda la red. Dice, esta definición me indica que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un error, las consecuencias para los pacientes son mucho más graves, que puede generar la muerte del paciente, hasta generar la muerte, que eso lamentablemente ha pasado. ¿Ya? Por todo ello, los medicamentos de alto riesgo han de ser objetivo prioritario en todos los programas de seguridad clínica. De todas maneras, o sea, por eso se tiene que notificar, por eso es tan importante cuando uno le dice, ya, ocurre un error, ya, y uno le hacen hacer una hoja de notificación y ver dónde fue el error. No revise el brazalete, por ejemplo, cuando vamos a práctica, ya, pasarle un antibiótico, revisar el brazalete, revisar que esté la indicación, porque ¿qué pasa si el paciente, no sé, es alérgico? Y ahí nosotros jugamos un rol importante porque somos como el fin. De repente, típico, de repente hay pacientes que son alérgicos a metilsol, el médico se lo deja indicado. ¿Y quién se da cuenta? Uno se da la primera típico que se da cuenta, oiga, sabe que es alérgico y todo el tema. Entonces, por eso jugamos un rol muy importante. Acá tenemos una definición de algunos medicamentos de alto riesgo. Se dan cuenta que no es que todos estos servicios van a estar en medicina, sino que se va adecuando el servicio. Si es más crítico, probablemente haya más medicamentos de alto riesgo que en medicina o que en cirugía. Pero acá tenemos, por ejemplo, los anticoagulantes, los antiarrítmicos, antiagregantes plaquetarios. En el fondo, todos esos se definen y se tienen que definir estrategias para poder identificar. Porque cuando acreditan, uno le pregunta cuáles son de alto riesgo, uno los tiene que conocer. Entonces, por lo menos los de su área se tienen que conocer. Acá tenemos medicamentos específicos, el cloruro de potasio típico, tenemos el fosfato potásico, la citosina, la insulina. Típico que han pasado millones de incidentes con respecto a eso. Con respecto a esto, ¿cómo lo podemos prevenir? Hay que evitar que ocurra. ¿Cómo podemos evitar que ocurra? Hacer visibles los errores. ¿Ya? Típico que alguien se equivoca o tiene algún error y es como que uno pasa a ser como segunda víctima, porque en el fondo uno se siente mal. Nadie se va a sentir bien que me equivoqué en pasar los medicamentos. No una sensación que uno diga, oh, qué bien. No, uno se siente mal. Por eso pasamos a ser como una segunda víctima en ese sentido, y por eso es importante notificarlo y en el fondo hacer como se analiza qué pasó con ese error. Capaz que no revisé bien el brazalete, lo preparé mal, no estaba bien definido, capaz que estaba mezclado la insulina con la heparina, o era muy similar a los fármacos, por eso me confundí. Entonces, por eso lo más importante es hacer visible los errores. Y ustedes que van a estar en campo clínico, tener como esa conducta como que en el fondo
fondo no sería transgredida por ningún tipo de ambiente en que estoy. Ejemplo, estoy en el sótero y veo, y capaz que lo tengan súper normalizado y que ya nadie lo notifique, pero en el fondo, ¿cuál es mi conducta ética mía como profesional? Va a ser notificarlo, porque en el fondo no saco nada con hacerme la lesa, o que para qué lo voy a decir, porque en el fondo tiene que haber una notificación para que sea una atención como segura, de calidad, y en el fondo estar visibilizando algún que tenga que estar monitorizando más, capaz que tenga que estar tomándole la glicemia cada una hora, generalmente cuando existen esos errores de insulina. Aplicar medidas que hagan difícil o imposible que ocurran los errores, utilizar protocolos de otras preempresas. Claro, eso tiene que ver mucho con cuando los errores son como por transcripción, entonces alguien entendió cefazolina, otro cefalosporina, otro cefotacimo, entonces en el fondo comienza como a haber un error de interpretación y eso puede llevarme a un error de medicación. Revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el hospital, claro, en el fondo como para ir estableciendo como protocolos. En general, cuando, por ejemplo, pasamos medicamentos que son anticuerpos monoclonales, que igual son considerados de alto riesgo, existen protocolos por especialidad, parte la infusión a tal velocidad, premedica al paciente, control de signos vitales cada una hora. Ya, entonces, en el fondo siempre existen como medidas para poder evitar. No va a ser lo mismo pasar un paracetamol, los mismos cuidados a que si yo estoy pasando, por ejemplo, una infusión que sea de un tratamiento con vancomicina. La dilución, todos esos cuidados van mucho de uno. Como que en general la indicación está, pero uno define en base, ¿cierto?, a los protocolos de farmacia, la dilución, si se lo paso en 100, si lo paso en 250, y ahí comienza como, siempre como en práctica está como esa duda. Pero no sé, dice 25, pero acá se lo pasan en 50, voy al San Juan, se lo pasan en 100, voy al otro, se lo pasan en 20, entonces en el fondo siempre ahí tenemos que tener criterio, ¿cierto? Y conocer en el fondo cuál es el efecto y cuáles son las recomendaciones que da el laboratorio, o sea, farmacia, que eso es súper importante de conocer. Acá tenemos medicamentos de alto riesgo, primero reducir el número de opciones, o sea, eso es súper importante, no podemos tener 20 tipos de heparina de la misma cantidad, por ejemplo de 5.000 unidades, de 25.000 unidades internacionales, o sea, eso va a generar una confusión. Ya de repente cuando ustedes van a prácticas como van en la mañana, pero de repente gente que lleva 20 años trabajando, 40 años, todo es muy automático. Ya, entonces ahí de repente la confianza, como siempre ha sido así, comienza a haber esta posibilidad de error. ¿Qué dicen? Centralizar los procesos en lo que sea más probable que se produzcan número de errores, usar técnicas de doble chequeo, como yo le decía, pero eso igual dispone que tenga que haber más personal y en el fondo una educación. ¿Ya? Es una educación como transversal a todos los estamentos, tanto enfermeras, técnicos, auxiliares de apoyo, porque de repente hay gente que lo minimiza mucho, como que no, esto nunca va a pasar acá o nunca me va a pasar a mí, no, estoy ocupada. Entonces, en el fondo, cómo yo transmito como ese mensaje que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Y que en el fondo no es para mí, ni por la acreditación, es por el paciente. Estandarizar y simplificar la comunicación de los tratamientos, estandarizar la dosificación, que yo creo que ese es como el tema como que más difícil, porque yo he tenido que pasar como por hartos hospitales, súper diferente la realidad de cada parte, de cada enfermera, de cada turno, todo muy diferente. Ya, entonces en el fondo eso le genera confusión. Entonces imagínense, ustedes que se están formando, como viendo cómo funciona el hospital y tienen como todas estas diferencias, entonces en el fondo por eso la idea siempre es estandarizar la dosificación, favorecer el acceso a la información y la educación al paciente. ¿Cómo podemos favorecer el acceso a la información? O sea, ahora todos tienen celular, todos tienen internet, en el fondo cómo yo bajo las alertas, cómo yo le transmito a mi personal, sabe que hubo este cambio de medicamento, va a cambiar la presentación, todo eso tiene que estar avisado e informado al personal. El paracetamol, por ejemplo, que ahora estando venoso, ha cambiado su formato todas las veces. Entonces, todas esas alertas de cambio de presentación tienen que estar, se tienen que avisar al personal que nosotros somos los que administramos los medicamentos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Existen? Con respecto, bueno, acá tenemos como un ejemplo de medicamentos que tenemos acá. Ya, este es como, yo lo quise mencionar para que les quedara como claro en el fondo que acá tenemos anticoagulantes
Rivarosalal. Típico que, no sé si han escuchado el neosintrón, que tiene como un esquema, un cuarto, medio, que tenemos que llegar como a un objetivo de INR y en base a eso siempre se administra el neosintrón. Ese generalmente siempre queda en baja, porque es, imagínense, hasta uno, es como un día medio, otro día un cuarto, una pastilla entera, al otro día la mitad y así. Le dan como el esquema al paciente de lunes a domingo, así. Entonces imagínense, o sea, ya es medio, como medio raro. Entonces eso genera confusión y en el hospital ha pasado muchas veces que le tocaba un cuarto y le da la pastilla entera. ¿Eso qué pasa? Eso genera una consecuencia. Obviamente el riesgo para el paciente y lo otro, más monitorización, exámenes, administración de medicamentos. Entonces genera un costo al paciente asociado. Acá tenemos errores detectados con los anticoagulantes, que hay confusión entre distintas dosificaciones del anticoagulante. Hay una prescripción antigua que conduce a errores de dosificación. Típico, el médico coloca neosintrón un comprimido y coloca de repente un signo de pregunta. Ya, eso no es claro. En ninguna parte. ¿Por qué coloca ese signo de pregunta? Porque está esperando el resultado lineal. Entonces, en base a eso, el examen de sangre va a dejar la dosis. Eso genera como mucha confusión. ¿Ya? Y ahí comienza, desde ahí parte como todo mal con respecto como a la administración. Entonces obviamente la persona que quiere administrar se lo administra uno. No, pues yo tenía que preguntar, y si desconoce que es un medicamento que es de alto riesgo, se va a producir el error. Y hay partes en que hay servicios en que las enfermeras pasan el tratamiento endovenoso y en otras partes lo pasan los técnicos. Entonces en el fondo ese es como criterio, va a depender como del campo clínico en que estemos. De ahí tenemos falta de detección de interacciones con otros medicamentos, errores de administración por los pacientes ante temas de dosificación complicada y una monitorización inapropiada del INR. Entonces, en el fondo, acá, ¿qué se hace? Lo importante es tenemos errores que se detectan, pero ¿cómo vamos a detectar errores si no hay una notificación? No puede ser que en un servicio no existe, no hay ni un error de nada. O sea, si en un servicio no pasa nada, que todo está bien, no, es imposible. Entonces siempre pasan incidentes, hay errores, siempre es dinámico. ¿Ya? Entonces en el fondo, esos errores que nunca los voy a detectar si no tengo una cultura que la gente notifique los errores, notifique los efectos adversos de los medicamentos, yo no puedo hacer la prevención. ¿Ya? Acá tenemos otro tipo de apariencia similar, sonido similar, LASA. ¿Les suena LASA? Ya, esto es como algo más nuevo que en el fondo habla de la prevención de errores con medicamentos LASA. ¿Qué pasa? Son medicamentos que tienen una apariencia similar, un sonido similar. Entonces, en el fondo, por ejemplo, con el cefotacimo, ceftriaxona, cefalsporina, ceftazidima, en el fondo tienen de repente como ese sonido que es similar que puede llevar a la confusión. Entonces, hace alertas a nivel hospitalario de medicamentos LASA. Cuando hay medicamentos que tienen una apariencia similar y sonido similar, se hace una bajada de información, que son medicamentos LASA, en el fondo para que tengamos esa precaución de llegar como al error, ya que eso es súper importante que conozcan. Acá tenemos, acá el ejemplo, son iguales. ¿Cómo lo encuentran ustedes? Ya. Eso puede llevarme a un error. Tienen una apariencia de sonido similar, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, en el fondo, esto es lo que queremos evitar. ¿Ya? Entonces, por esa razón, es importante que conozcamos estas nuevas como medidas o identificaciones que se hacen a medicamentos que son como de aspecto similar. O sea, alguien que está mucho tiempo trabajando y no tiene la precaución de revisar, que de repente hay gente que se guía como por el color, por la forma, la presentación, que vamos preparando y se da el tiempo de leer. Y ahí pasa eso. Entonces ahí hay que comenzar a revisar qué pasó. Entonces en el fondo, si yo trabajo de esa manera, o sea, estoy trabajando de una pésima manera, que no es ética, no es segura al paciente, porque estoy administrándole cualquier cosa que ni siquiera yo sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que tiene que ser letra legible, comunicarse claramente al pronunciar el nombre genérico comercial, pásele, no sé, pásele ceftriaxona, pero si yo no se lo digo capaz de manera clara, en el fondo va a haber como un error de
de transcripción, cómo lo entiende la otra persona, cómo yo me aseguro que mi técnico, yo le digo pase la aspirina 100 y él me entiende el pase la aspirina 500. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un error, entonces por eso es importante la forma en que yo me comunico. No usar abreviaciones. ¿Han visto hojas de indicaciones? Los tenidos todavía no van al hospital. Ya, cuando vayan al hospital ahí se van a acordar de mí. Porque ahí van a ver que la letra es, pero todavía no está como regulado a nivel, como a nivel hospitalario. Es una buena práctica el tema que se impriman las indicaciones, que no tengan borrones, que sea lo más segura posible, pero es algo que la verdad que en algunas partes se ocupa, otras veces por falta de insumos, no hay hojas para imprimir, no existe. Por eso de repente la ficha electrónica, bueno, pero lo importante está que en el fondo evita ese error porque está todo, la letra es legible, no existe ese tema como de confusión. Ya, pero en el fondo están todas esas estrategias que de repente preguntan ustedes, no sé, en el fondo, por ejemplo, ¿cuáles son hay medicamentos en casa? ¿Cuáles son los de alto riesgo en el servicio clínico donde estén? Que no sea solo como ir, sino integrarlo todo más mal. Acá tenemos igual medicamentos LASA, bupicaína, dobutamina, lidocaína, son iguales. Entonces eso me va a llevar al error si yo no tengo los cuidados. Y igual es como una práctica que es poco segura, porque son muy parecidos. Entonces en el fondo lleva como el error. Por ejemplo, acá tenemos los servicios de farmacia a nivel hospitalario que cuando están preparando los medicamentos para los pacientes tienen eso, atención, no molestar. En Estados Unidos tienen como una banda y aparece no hablar, porque en el fondo es algo crítico, o sea, ahí le pueden estar hablando y me puedo confundir y le puedo colocar en vez de una aspirina un clorhidrogeno. Entonces, por eso es importante y que es algo tan crítico y existen como todas estas medidas ya para la prevención de medicamentos. Acá tenemos listado de medicamentos que yo puse con similidad fonética. Tenemos acá el alopurinol, aloperidol, son iguales, son parecidos. Y así, se dan cuenta que son un montón de medicamentos que son como que suenan fonéticamente igual y que me pueden llevar al error. Entonces, por eso es importante que se identifique. Acá tenemos una imagen que aparece más iguales, que son en el mismo laboratorio: ampicilina, oxacilina, heparina de 1000, de 5000 y heparina de 1000. Entonces, en el fondo, es algo como muy. Acá tenemos la furosemida, el diazepam, de color, ¿cierto? Son como muy similares. Acá, ¿cómo podemos prevenir? Principalmente es usar las abreviaturas, registrar con letra legible, hacer el doble chequeo, separar los medicamentos que son como LASA, siempre definido. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son los de alto riesgo, si hay alertas de medicamentos LASA, cuáles son. Y lo más importante, que acá yo lo destaqué, es no confiar en el reconocimiento visual. Yo 20 años trabajando acá, siempre se ha guardado la heparina acá, ya, la saco pero no la leo. Ya son culturas, sobre todo la gente que lleva muchos años trabajando a nivel hospitalario, cuestan los cambios. Porque les cuesta mucho más asumir como los cambios, tener como estas medidas como de prevención, de tener como ciertos cuidados, como siempre ha funcionado así. Generalmente cuesta harto hacer estos cambios y que en el fondo conozcan como el riesgo. ¿Ya? Acá, ¿cuál es la relación entre farmacia y los servicios clínicos? Lo vemos muy lejano, pero trabajamos en paralelo, sin darnos cuenta que avanzan visualmente. Acá tenemos un químico farmacéutico. A nivel de farmacia, no hay como enfermeras. Ya los servicios en farmacia pueden ser técnicos de enfermería, pero sí como netamente como el cargo de enfermera de farmacia, la verdad yo no he visto. Ya está a cargo de químico farmacéutico, que está como el director de la farmacia, químico farmacéutico, auxiliares técnicos de farmacia, auxiliares de apoyo, y trabajamos con el jefe central de distribución, que ve todo el tema como de abastecimiento, cuál va a ser la ruta como de los medicamentos, cuando llegan, y se carga como de ese tipo de gestión. Y el despacho de medicamentos es un acto que tiene que tener, generalmente tiene un doble chequeo, porque existen diferentes tipos de maneras en que uno, por ejemplo, está la indicación médica, le dejan indicado ya reposo, régimen, glucoté, el tratamiento farmacológico, y eso todavía
no es igual en toda la red. Hay partes en que uno lo hace por internet, por sistema SAP, que es el que yo conozco, y hay otros sistemas que son escritos. Que ahí llega a farmacia la indicación médica y ellos se encargan de preparar ciertos medicamentos. Acá tenemos la indicación médica, se solicita a farmacia, hay un despacho de revisión, que esta es la parte como más crítica en el fondo, porque tenemos, esto ya es anexo a nuestro servicio, de ahí tenemos la preparación de medicamentos y viene el despacho de los medicamentos. Ya, acá que es importante conocer en la solicitud de medicamentos del servicio, que el sistema de solicitud de medicamentos, como yo les decía, puede ser digital a través de plataformas. La que yo conozco, como yo les decía, es SAP. Ya que ahí uno pide los medicamentos y esa orden sube a farmacia y ellos se encargan de prepararlos. O tenemos la que es tipo manual, la que es escrita y uno sube, la técnico del servicio sube todo a farmacia y ella se encarga como en el fondo de llevarlos allí para que los preparen. Pero todavía están esos dos tipos de solicitud y va variando. Generalmente lo más seguro siempre va a ser pedirlo a través de un formato que sea digital en vez de que sea lo escrito, porque hablábamos de los errores de medicación que pueden existir. Ya, y acá ¿qué tenemos? Llega el medicamento, llega la solicitud del medicamento a farmacia, por ejemplo, un paciente X. Llega esa solicitud y acá es un auxiliar de farmacia que se encarga de retirar los medicamentos del lugar de almacenamiento. Por ejemplo, acá están los de las barandas, que son los pacientes que tenían como bandas, los auxiliares, no molestar, porque ellos se encargan, por ejemplo, ya, tengo que preparar aspirina, torvastatina, cefotacimo, y ahí ellos se encargan como de preparar los medicamentos. Y después tienen otra persona que hace un chequeo de estos medicamentos. En el fondo, no es de que ya llega la orden, los prepara y se van. Los medicamentos no. Tiene otro chequeo por otro técnico y después el químico farmacéutico le da como el pase. Ya entonces, en el fondo, y a pesar de eso, igual hay ya el año pasado que pedí, no sé, una infusión de cloxacilina y me ha llegado ampicilina. Entonces se dan cuenta que es un sistema que, a pesar que tiene muchos filtros, siempre está en la red de medicación y siempre estamos como nosotros en el fondo para evitar que llegue el paciente. Ya, dudas hasta el momento, les va quedando como claro el tema, de repente suena como muy lejano porque yo sé que no han pasado por servicios clínicos, pero la idea es como bajar esta información, ¿cierto?, para que se les haga más lógica. ¿Ya? Acá tenemos que el traslado se encarga de realizarlo generalmente un auxiliar de farmacia o el auxiliar que sea del piso, que se encarga de trasladarlos. Y los servicios de farmacia se enmarcan así: farmacia, comité de farmacia terapéutica, farmacia que está medicamentos y plan de mezcla, que son los que se encargan de preparar medicamentos. Ahora, como nueva, hay algunas farmacias en hospitales que te mandan los medicamentos preparados. Por ejemplo, la ceftriaxona viene lista. Entonces yo llego, no tengo que prepararla. Para evitar este tema como de error, viene, no sé, la dicteparina viene lista. Viene, ¿quién estaba? Arriba están, parece que escucho, que queda poco, ya para que tomemos atención. Entonces, por esa razón es súper importante conocer cómo se van marcando. Tenemos la bodega, que se encarga del abastecimiento, y la bodega general, que igual tiene que ver con los insumos de cómo se van a preparar. Si la persona necesita jeringa, necesita suero, necesita una aguja. Y acá tenemos esto, que tiene que ver con, como un resumen un poco de lo que le estaba hablando, que habla del sistema de solicitud de medicamentos, que tenemos que va a ser escrita y a través del sistema SAP. Acá en el J no sé con cuál sistema trabaja, no me acuerdo, pero igual que todo se hace en línea y todo el registro de los medicamentos, todo es en línea, y ahí uno tiene el médico en quien se encarga de la indicación médica. Eso siempre es recordar. Ya, o sea, yo no puedo estar pasando un paracetamol, yo lo puedo sugerir al médico, pero en el fondo la indicación médica a nivel legal es de él. O sea, yo no puedo estar dándomela de estar pasando medicamentos y que no tengo ningún respaldo. Si el paciente le llega a pasar algo, va a ser mi responsabilidad. Entonces eso es súper importante. De repente hay partes en las hojas de indicaciones que aparecen
indicación verbal. Uno lo anota, recibida por, y siempre uno tiene que preguntar quién fue. Dígame. Creo que yo tengo una duda, es que, o sea, yo hace poquito estuve como estresa y, por ejemplo, un día en la noche yo estaba con mucha fiebre y el enfermero me dijo como que me iba a administrar como paracetamol. ¿Ahí después hay un filtro con el médico o él directamente puede hacer? Generalmente hay médicos que lo dejan como SOS. Por ejemplo, sin fiebre, paracetamol. ¿Puede hacer eso? Sí, generalmente lo dejan indicado. Sin náusea y vómitos, sin fiebre, hemocultivar, tomar examen. O avisar al residente. Pero en el fondo siempre está como eso de los SOS que dejan indicados. Después tenemos solicitud de medicamentos y en farmacia se recibe esto que se hizo, la indicación que el médico evaluó al paciente, lo dejó escrito, llega a farmacia y en farmacia se encargan, ¿cierto?, de recibir esta indicación y ahí comienza la preparación, o sea, lo crítico, ¿ya? Y eso va muy lejos de lo que nosotros vemos, ¿ya? Acá el auxiliar de farmacia entonces se encarga de preparar. Acá viene el control de calidad, tenemos que ir como 2 personas, uno lo prepara, otro hace el chequeo que se envía lo que corresponde, porque les vuelvo a decir, uno lo habla 1000 veces o 3000 veces, pero pasa todos los días, hay a cada minuto errores de medicación. Y acá tenemos el despacho, que tenemos que se hace a través de estas gavetas, ¿cierto? Hay medicamentos que tienen que ir refrigerados, y los refrigerados tienen que ir en una unidad aparte, ¿cierto? Porque se tiene que conservar la cadena, o sea, no porque me voy a demorar 2 minutos en llegar al servicio, lo voy a enviar así sin nada. Tiene que ir, ¿cierto?, en su unidad refrigerante. Y el traslado, ¿cierto?, tenemos a través de carros, de gavetas, distintos sistemas. ¿Ya? Pero en el fondo no puedo estar trasladando como medicamentos llevándolo en la mano. O sea, si yo veo eso, no cumple ni una norma. ¿Ya? Y acá tenemos que el medicamento llega al servicio clínico. Y acá viene la otra parte, porque acá ya el medicamento nos llega todo el stock de medicamentos. Imagínense un servicio que tiene 40 pacientes, 50 pacientes. O sea, llegan 50 gavetas, 50 bolsas llenas de medicamentos. Entonces, en el fondo, acá viene el rol de enfermería, que es súper importante porque en el fondo yo tengo que hacer el filtro, que alguien lo revise, que cuando lleguen medicamentos alguien se encargue de hacer ese chequeo. Y tenemos el chequeo a través, por ejemplo, casi todos funcionan como con tarjetas. No sé si las han visto, tarjetas rosada, verde, blanca, azul. Y en el fondo, cada vez que yo voy a administrar un medicamento, revisar, ¿cierto? Ahí tienen los correctos, el papeleo, ¿cierto? En el fondo, como de la precaución y de los cuidados que yo tengo que tener al administrar los medicamentos. Y ahí viene nuestro rol, que es súper importante porque somos el filtro. De verdad, yo se lo digo, yo llevo harto tiempo trabajando a nivel hospitalario con el tema de repente médicos dejan medicamentos que pacientes tienen alergia, que no corresponde, que la dosis no corresponde, típico, de repente dejan ceftriaxona 4 gramos, no, pero puede ser 4 gramos. Entonces en el fondo ahí viene parte como del conocimiento que yo adquirí, ¿cierto?, con mis conceptos de farmacología y ahí todo se entrelaza, por eso es importante conocer. ¿Qué medicamentos son como súper restringidos en los hospitales? Los estupefacientes. El estupefaciente se pide siempre en una receta aparte. Nunca va a ser alguien si necesita, por ejemplo, clonazepam de 0,5. Que alguien vaya y diga, vaya a farmacia y diga, yo necesito clona, no. Siempre tiene que haber una indicación médica y una receta aparte en el fondo que nos asegure. Antimicrobianos de uso restringido. Necesito una receta. Ya son un tipo de antibióticos en el fondo que son de uso restringido, que es lo antifúngico, que se necesita una receta aparte, que en el fondo eso lo ve el comité de infección y se encarga como de la regulación de eso. Y los anticuerpos monoclonales que igual requiere una receta aparte en el fondo. Acá tenemos el listado de medicamentos restringidos, son un montón de los antimicrobianos y acá tenemos los que son los antifúngicos, que la banco generalmente la vemos mucho en los servicios de MQ, el Sufepime, el Idesolid, el Tazonam, bueno, casi todas la verdad que se ven. Estos medicamentos son muy frecuentes en los servicios clínicos. Ya, así que en el fondo hay que saber en el fondo el contexto en que se dan y los cuidados que tienen que ver, que no van a llegar de la nada. ¿Por qué se ha restringido? Entonces, todo eso es súper importante hacer ese análisis, ¿ya? Y cómo nos embarcamos, ¿cierto?, en el servicio con el servicio de farmacia. ¿Profe? Dígame. Con respecto a estos medicamentos restringidos, parece que me he dado cuenta que en algunos hospitales tienen como distintas farmacias, como más pequeñitas, más grandes. ¿Tiene que ver con eso también? No. O sea, claro, porque la farmacia, como usted dice, como de hospital, que hay una farmacia. Pero en la pequeña recuerdo que, o sea, es que no recuerdo bien, pero
decía como que solamente podían retirar adultos mayores. Claro, que esa va como para los programas ministeriales, son como estas farmacias como a nivel como más macro, más grande, como atención terciaria. Acá tenemos, ahí tienen esos tipos de medicamentos, porque son medicamentos como para retiro y en general tratamiento inyectable, pero no es tratamiento que sea antibiótico endovenoso, porque en el fondo no es como rara esa indicación, en el fondo eso sería cargo de hospitalización capaz domiciliaria, porque si la paciente no tiene la persona que le administra el medicamento no hizo un uso restringido y hay que asegurar en el fondo que le van a dar, cómo se lo van a administrar el medicamento, porque de la forma correcta, ya porque igual requieren como cuidados especiales. Me refiero a cuidado específico, no puedo estar en la vancomicina. Es diferente una indicación de vancomicina que se la deja, no sé, un paciente que está con toxina Clostridium, que es vía oral, versus la indicación que se la deja porque está por un cuadro infeccioso. La vancomicina va a ser la dosis, todo eso va a ser como diferente. ¿Ya? ¿Cómo la voy a diluir? ¿En cuánto tiempo la voy a diluir? Entonces, eso en el fondo, la tolerancia que va teniendo el paciente que de repente la flebitis, qué acceso venoso tengo. Entonces, en el fondo se construyen como mucho, toda esa visión como tan macro es la que tenemos que ir adquiriendo, ¿ya? Como parte de conocer la farmacología, cuáles son los cribados de enfermería del medicamento, las diluciones, el acceso venoso que yo cuento con el paciente, porque hay medicamentos que yo puedo pasar por vía venosa, hay otros que puedo pasar por catéter central, por PIC. Acá el recambio de medicamentos, esto es un proceso que es continuo, que es activo, que en el fondo esto se encarga el comité de farmacia, ¿cierto? En el fondo de ir seleccionando y adquiriendo medicamentos según la necesidad del paciente, según la evidencia que existe. Y en el fondo lo más importante de esto que tiene que garantizar la seguridad, eficiencia, costo, efectividad y disponibilidad del fármaco. ¿Ya? Por ejemplo, hay que ver si es viable o no, ¿cierto? De acuerdo a los recursos que se disponen, en el fondo todo eso yo lo voy asegurando con la evidencia. Acá tenemos quiénes son los responsables de todo esto, comité de farmacia y en general la gerencia de abastecimiento, que son los encargados de hacernos si estos medicamentos, por ejemplo, que consideramos que se pueden reincorporar o hacer un recambio, van a ser efectivos. Acá la devolución de fármacos a servicios clínicos, ya, esto va a variar mucho, ¿cierto?, en la realidad hospitalaria que estemos, ya, pero en el fondo esta devolución se tiene que hacer como de manera... Tiene que haber algún registro, ¿ya? O sea, no es normal que un paciente, no sé, no puede ser que un paciente se va de alta y todo lo que sobre yo me lo lleve a la casa, ¿ya? Puede pasar, pero no puede ser, ¿ya? Se puede estar sacando como recursos, en el fondo tiene que haber una devolución de los sobrantes. Por ejemplo, un paciente yo no le voy a entregar, generalmente los pacientes que se van de alta, uno les entrega los medicamentos que son vía oral. Ya yo no le voy a estar entregando la heparina, un Flexane, no sé, una ceftriaxona, un Tazonar, porque en el fondo lo que conoce requiere una mantención, voy a perder ese recurso. Entonces la idea, ¿cierto?, que siempre tiene que ser algo que se tiene que devolver ese fármaco excedente que sobró, pero a través de registro. Ya no puede quedar como en el aire, porque si no se puede prestar a que yo me estoy llevando los medicamentos, lo estamos dividiendo entre el turno, que se presta, ¿cierto?, en el fondo, sobre todo cuando estamos hablando medicamentos de alto riesgo para el paciente. Así que eso, es importante conocer el motivo de la devolución, que puede ser por tema que el paciente se va de alta, se va trasladado de servicio, pidió el alta, le dan el alta por conducta, ¿cierto? Me guió por el protocolo, que de repente tenemos protocolos que son escritos por una hoja que aparece, que se devuelve el medicamento a través de internet, y se tiene que evaluar en el fondo por qué. Capaz que mi servicio están pidiendo mucho paracetamol, están pidiendo sobre demasiados medicamentos, entonces eso me genera que de repente tenga muchos medicamentos de un paciente y está ocupando 3. O sea, en el fondo igual estoy gestionando malos recursos porque le estoy dando la posibilidad a otro paciente que sí lo pueda requerir. Entonces por eso es importante la supervisión que uno hace, porque no es algo directo que uno va a estar haciendo, pero si un paciente tiene un montón de medicamentos y tiene 5 indicaciones médicas, entonces en el fondo, ¿qué pasa? O sea, vamos devolviendo porque en el fondo, y si obviamente se devuelve el medicamento mientras contemple, ¿cierto?, todas las características que tiene que tener, que esté bien conservado, que no va a estar abierto una pastilla y la voy a devolver, o sea, no es algo seguro. Y acá tenemos, ¿cierto?, el tema del proceso de enfermería, que juega como un rol fundamental, ¿cierto?, en esto.
en todo este proceso, porque en el fondo somos como, estamos en el servicio clínico y hacemos como un filtro súper importante con respecto a eso, como a la valoración de las indicaciones médicas, al análisis que vamos a hacer. O sea, no puede ser que nos pase como desapercibido, ¿cierto? En el fondo, que la indicación yo llego, reviso y no hago ningún análisis, no lo relaciono con el paciente. No, tiene que haber, ¿cierto?, un análisis de las indicaciones con respecto a las dosis, a la vía, a la viabilidad que yo tiene que pase ese medicamento en sala. No puedo pasar, no sé, un medicamento oncológico, una quimio, si yo nunca he pasado quimio, si no tengo un protocolo, si no tengo los elementos para eliminar citostáticos, no tengo el personal. ¿Ya? Entonces eso es súper importante de conocer, y eso nosotros ponemos los límites de los servicios clínicos, porque puede llegar capaz el médico y decirnos ya pasa la quimio nomás, no, si no importa no pasa nada, pero eso a nivel de calidad y de seguridad del paciente y del equipo no lo estoy cumpliendo. Entonces por eso es súper importante que uno lo conozca. El diagnóstico que yo hago con respecto a esa situación, como lo planifico, capaz que voy a tener que planificar trasladar al paciente a otro servicio oncológico, donde sí realmente están las condiciones de seguridad y el manejo del personal con respecto a la administración del medicamento, y en el fondo uno siempre tiene que ir evaluando todos estos procesos. Con los medicamentos tenemos los errores de medicación que revisamos, errores de los medicamentos de alto riesgo, medicamentos LASA, la notificación de incidentes que se va haciendo con respecto al error de medicación, es súper importante que se haga, que no se tenga como algo que sea punitivo, que en el fondo va contribuyendo, ¿cierto?, la prevención de que vuelvan a pasar estos incidentes, ¿cierto?, que afectan mucho la calidad de la experiencia, ¿cierto?, del paciente, ¿cierto?, en el servicio. No es grato que uno le avise, no sé, sabes que no le pasé la heparina, le pasé insulina, me equivoqué, le pasó esto, la tuvimos que trasladar a otra unidad, no sé, porque le pasa a algún familiar cercano a uno, genera como totalmente una duda contra el sistema. Entonces, por esa razón es súper importante, yo les digo, nuestro rol, ahora que van a ir a los servicios clínicos en su práctica para que conozcan, identifiquen cuando vayan a las clínicas, si está definido o no las áreas de medicamentos de alto riesgo, medicamentos LASA, cómo es la notificación. Es súper importante que lo consideren y que lo conozcan para que sepan que existe, que farmacia no es que esté como en otro lado y que yo no tenga ninguna comunicación. Siempre con el servicio de farmacia uno aclara dudas, no sé, preparar un medicamento, cómo se hace. Entonces siempre hay un químico farmacéutico que en el fondo va contribuyendo, ¿cierto?, a aclarar nuestras dudas y en el fondo a que sea algo seguro, ¿ya? Así que esta es la bibliografía, no sé si tienen alguna duda. Ya, yo creo que claro, cuando vayan a servicio clínico, ahí capaz que van a ir surgiendo más dudas. ¿Ya? Así que a esto voy a poner a Basta de grabar.